por nuestro metabolismo para esa pérdida de grasa, ¿vale? Una cosa muy importante a entender es el tema de las calorías, ¿vale? En mujeres nunca deberíamos de consumir menos de 1500 calorías y en hombres nunca menos de 1800. Esto es por lo que hablábamos antes del metabolismo basal. Si una mujer consume menos de 1500 calorías, va a estar poniendo en peligro su salud, su sistema hormonal, porque no es suficiente esa energía como para que esa persona realice con total normalidad sus funciones vitales, su fase de menstruación y todo ese tipo de cosas que gastan mucha energía. En mujeres es muy común hacer dietas absurdas, dietas que no tienen ningún sentido, con 1000 calorías o 900 calorías, y entonces es cuando empiezan todos esos efectos adversos de no darle a tu cuerpo la energía que necesita. Un ejemplo muy común en mujeres: comes muy poco, no le das a tu cuerpo la suficiente energía para que haga las funciones vitales con normalidad, entonces deja de hacer la menstruación, deja de tener la regla, que es lo que se conoce como amenorrea. Esto simplemente porque la menstruación en las mujeres consume mucha energía, pero es algo necesario. Entonces, en el momento en el que tú no le das la suficiente energía a tu cuerpo, se deshace de la menstruación, deja de producir esa menstruación. Entonces, es algo bastante peligroso. Y como esa, hay muchas otras más adaptaciones hormonales y fisiológicas que se dan cuando tú maltratas a tu cuerpo. Cuando no le das las calorías que necesita, empieza a deshacerse de cosas, empieza a dejar de hacer una serie de cosas que debería de hacer, pero no las hace porque tú no le estás dando la energía suficiente. Simplemente porque piensas que con eso vas a perder más grasa. Y lo único que estás haciendo es poner tu salud en riesgo. ¿Vale? Entonces es muy importante entender que necesitamos un flujo energético alto. Siempre va a ser más beneficioso consumir 3000 calorías y gastar 3000 que consumir 1500 y gastar 1500, ¿vale? Siempre va a ser más positivo el flujo energético alto. Comer mucho y gastar mucho. Siempre. Entonces, entrando ya un poco más en materia de calorías, nutrientes y demás, es importante que sepas una serie de cosas básicas, ¿vale? 1 gramo de proteína tiene 4 calorías, ¿vale? 1 gramo de hidratos de carbono también tiene 4 calorías. Y 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, ¿vale? Entonces, en cuanto a proteína, para nosotros asegurarnos de que le estamos dando la suficiente cantidad de proteína a nuestro cuerpo, es importante que sepas que tienes que consumir en torno a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿vale? En torno a 2 gramos, no tiene que ser totalmente matemático, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, si eres una persona que pesa 50 kilos, tienes que consumir en torno a 100 gramos de proteína al día, ¿vale? En cuanto a grasa, en torno a 1 gramo, ¿vale? Si pesas 50 kilos, pues tendrías que consumir 50 gramos de grasa al día. Y en cuanto a hidratos de carbono, no hay una ingesta, digamos así, recomendada, pero sí que es cierto que nunca deberíamos de bajar de los 2 gramos por kilo de peso corporal. Es decir, si pesas 50 kilos, no tendrías que consumir menos de 100 gramos, ¿vale? Nunca menos de esos 100 gramos. ¿Por qué? Al final tienes que entender que los hidratos de carbono lo que nos aportan es glucógeno, ¿vale? Y el glucógeno a nuestro cuerpo le sirve para muchas cosas. Está el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, es decir, nuestro músculo, su principal combustible es el glucógeno, ¿vale? A nivel hepático también nos hace falta, incluso a nivel cognitivo el glucógeno es muy necesario para que tú puedas concentrarte, puedas rendir a nivel mental. Todo este tipo de cosas son muy importantes. El hidrato de carbono tiene una función muy importante en nuestro cuerpo y sobre todo, y mucho más importante, si hacemos entrenamientos de fuerza, ¿vale? Después, la grasa es muy importante tanto para esa regulación de nuestro sistema hormonal, para que todo nuestro sistema hormonal funcione correctamente, también para la absorción de todos los demás nutrientes, vitaminas, minerales y muchas más otras funciones. Pero es importante que sepas que la grasa corporal no tiene relación con la grasa dietética. Es decir, si yo como grasa, no tiene nada que ver con que yo vaya a acumular grasa, ¿vale? Lo que tiene relación con acumular grasa o no acumular grasa es el balance calórico total, ¿vale? Pero yo puedo estar consumiendo perfectamente la cantidad de grasa que necesito, que eso no significa que yo vaya a acumular grasa corporal. Y por último, la proteína es muy necesaria, tiene muchas funciones, pero la más importante, bueno, en definitiva la que estamos hablando aquí en este curso, es que nos ayuda a mantener ese tejido muscular, a repararlo cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza o incluso para generar tejido nuevo. Tiene otras muchas más funciones, pero esta es importante que la tengamos muy en cuenta, ¿vale? Entonces, en cuanto a necesidades nutricionales y energéticas, esto sería un pequeño resumen. Ahora, te estarás preguntando cómo cuantifico yo todo esto. Y te voy a dar una herramienta que es muy potente. Esta herramienta se llama Fat Secret, es una aplicación, no es mía, es gratuita, entonces puedes utilizarla, que yo no gano nada porque la utilices. Pero yo me acuerdo cuando empecé en todo esto del mundo del fitness, del entrenamiento, que hace ya un poquito más de 10 años, yo para todo este tipo de cosas tenía en una libreta o en un Excel apuntado, pues el pollo tiene 100 calorías y tiene 20 gramos de proteína, los huevos tienen 12 gramos de proteína, y yo iba haciendo cálculos en una libreta
para ver cuánta cantidad de proteína estoy comiendo, cuánta cantidad de hidratos de carbono estoy comiendo y cuántas calorías estoy comiendo. Hoy en día lo tienes mucho más fácil. Simplemente con esta aplicación te la descargas de manera gratuita y te aparecerá este panel. Entonces tú en el momento en el que, por ejemplo, en el desayuno clicas en este más y añades los alimentos que vas a consumir. Por ejemplo, pan integral de molde y jamón serrano. Ponemos 100 gramos de pan y 100 gramos de jamón. Y automáticamente te hace la cuenta. Si te fijas te pone 15,45 gramos de grasa, 41,5 gramos de hidratos de carbono, 40 gramos de proteína y en total 474 calorías. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que pensar en cuántas calorías tiene cada alimento, simplemente tienes que tener una noción básica de qué alimentos tienen proteína, qué alimentos tienen hidratos de carbono, qué alimentos tienen grasa, combinarlos de manera inteligente y esta aplicación te va a hacer el cálculo, ¿vale? Te recomiendo no fiarte mucho de las recomendaciones que te va a dar esta aplicación porque son muy genéricas. Entonces seguramente te dirá que tienes que consumir X cantidad de calorías, X cantidad de grasa. Yo personalmente no me fío, ¿vale? Y no te lo recomiendo, no me hago responsable de nada de eso. Yo con todos mis clientes utilizo esta aplicación, pero las recomendaciones se las doy yo, ¿vale? De las cantidades de proteínas, hidratos y grasas que tiene que ir consumiendo. Esta aplicación simplemente la utilizamos para contabilizar cuánto estamos comiendo, ¿vale? Para así tener una pequeña noción básica de cuánta energía estoy consumiendo. Porque es muy interesante nosotros saber estimar de manera aproximada, ¿vale? No tenemos que ser muy matemáticos con esto, pero de manera aproximada cuánta proteína estoy consumiendo, cuánta grasa, cuántos hidratos de carbono. Viene muy bien una fase en la que tú peses la comida en una báscula de cocina para que tú más o menos también sepas estimar cuánto es mucho, cuánto es poco de manera objetiva. Porque me encuentro a mucha gente que me dice, no, yo es que como mucho, o no, yo como muy poco. Pero no son objetivos, es simplemente que ellos piensan que comen mucho o piensan que comen poco, pero en el momento de la verdad, en el momento de hacerlo objetivo, viendo un poco estos números, se dan cuenta de que estaban muy equivocados. Así que te recomiendo echarle un vistazo a esta aplicación porque te va a ayudar mucho. El siguiente punto es el tema de las dietas y alimentos para perder grasa. No me voy a enrollar mucho aquí, ¿vale? Lo único que quiero que entiendas es que las dietas no funcionan a largo plazo, ¿vale? Son insostenibles. Que una persona te esté diciendo constantemente lo que tienes que comer, la cantidad de lo que tienes que comer, a qué hora tienes que comer, eso es algo bastante insostenible, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que el hecho de yo elegir el alimento que voy a comer, el seleccionar